Relatos del lado oscuro. Presenta El ojo invisible, segunda parte. Adaptación del relato original de Emil Ekman y Alexandre Katyan. El viejo comerciante de antigüedades, Tubac, me relató la serie de suicidios ocurridos en el mesón El Buey Gordo. Y una vez que él me dejó solo, aquellos eventos cobraron dentro de mí una claridad aterradora. Paseaba nerviosamente en mi aposento. La vieja es la causa de todo. Ella sola ha preparado esos crímenes. Ella sola los ha consumado, pero ¿con qué medios? ¿Se habrá valido únicamente de la astucia? ¿Habrá apelado a poderes invisibles? El cielo no te ha permitido en vano observar cómo la murciélago contemplaba la agonía de su víctima. No en vano el alma del pobre estudiante ha venido en forma de mariposa nocturna a despertarte. No, estas cosas extraordinarias no han ocurrido sin motivo. Cristian, el cielo te impone una terrible misión. Si no la cumples, puedes caer tú mismo en las redes de la vieja. ¿Quién sabe si en estos momentos ya está afilando sus armas en las sombras? Durante muchos días, aquellas imágenes me persiguieron sin tregua. Perdí el sueño. No tenía ganas de hacer nada. El pincel se me caía de la mano y era atroz. Me sorprendí mirando con complacencia el letrero del mesón. No pudiendo contenerme más, bajé los escalones y me acurruqué detrás de la puerta de la murciélago para descubrir su fatal secreto. Desde aquel momento no tuve un solo día de descanso. Seguía a la vieja, acechándola, procurando no perderla de vista, pero la astuta, sin volverse, sabía que yo iba detrás. Ella disimulaba e iba a la carnicería como si fuera una buena mujer, pero apresuraba el paso y murmuraba palabras confusas. Relatos del lado oscuro. Al cabo de un mes, comprendí que con aquel método no podría conseguir mi objetivo, y esta convicción me llenó de tristeza. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? La vieja descubre mis proyectos. Ah, vieja malvada, seguramente ya me estás viendo colgado del extremo de una soga. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Una idea iluminó mi espíritu. Mi habitación dominaba la casa de la murciélago, pero no tenía ningún tragaluz que mirase por aquel lado. Levanté ligeramente un tablón y nadie puede imaginar mi alegría cuando de ese modo conseguí ver todo el antiguo caserón. Ya te tengo, ahora ya no te escaparás. Desde aquí veré tus entradas y salidas, las mañas y costumbres de la comadreja en su guarida, y tú no sospecharás siquiera la existencia de este ojo invisible, de este ojo que sorprende el crimen en el mismo momento en que nace. Oh, la justicia anda lenta, pero llega. Nada más siniestro que aquella vista. El patio del fondo con losas cubiertas de musgo, un depósito de aguas corrompidas que daban miedo de ver, una escalera de caracol, una galería con baranda de madera y sobre la balaustrada unos andrajos. En el primer piso la cocina, a la derecha las ventanas que daban a la calle y algunas macetas con flores secas. Todo sombrío, resquebrajado, húmedo. El sol no penetraba más que 2 horas al día en aquella cloaca. Luego la sombra iba subiendo y la luz se quebraba sobre los muros decrépitos, sobre el balcón carcomido, sobre las vidrieras empañadas. Torbellinos de átomos giraban sobre sí mismos en medio de los rayos dorados, sin que los moviera ningún hálito. Ah, ese lugar debía gustarle a la murciélago.
Apenas había terminado estas reflexiones cuando entró la vieja. Venía del mercado. Oí chirriar la pesada puerta. Luego apareció con su cesto. Parecía fatigada. Los adornos de la toca le colgaban hasta la nariz. Se agarró con una mano a la baranda, fue subiendo la escalera. Hacía un calor asfixiante. Era uno de esos días en que los grillos, las arañas y los mosquitos hacen resonar los caserones antiguos con sus chirridos. La murciélago atravesó lentamente la galería, como un hurón. Estuvo más de un cuarto de hora en la cocina y después salió a tender ropa y a barrer los escalones, donde había algunas briznas de paja. Finalmente, levantó la cabeza y miró hacia el tejado. ¿Por cuál extraña intuición sospechaba? No lo sé, pero bajé suavemente el tablón y renuncié a mirar más por ese día. Al día siguiente me pareció que la murciélago estaba confiada. Cuando pasaba, la vieja atrapó una mosca al vuelo y la ofreció, delicadamente, a una araña instalada en un rincón del techo. La araña era tan gorda que, a pesar de la distancia, la vi bajar de escalón en escalón, luego escurrirse a lo largo de un hilo como una gota de veneno, coger por sorpresa la presa de entre las manos de la musaraña y volver a subir rápidamente. La vieja se quedó mirándola con mucha atención. Sus ojos se entornaron. Estornudó y se dijo a sí misma: «Salud, niña bonita, salud». Durante 6 semanas no pude descubrir nada sobre el poder de doña Murciélago. Tan pronto mondaba patata sentada bajo el porche como tendía ropa. A veces la veía hilar, pero no cantaba, como suelen hacer las buenas ancianas, con aquella voz vacilante que armoniza tan bien con el sonido de la rueca. Vivía en medio del silencio. No tenía gato, compañero predilecto de las mujeres mayores. No venía gorrión alguno a posarse sobre los hierros de su hogar. Las palomas, cuando pasaban por encima de su tejado, parecía que aleteaban más deprisa. Se diría que todos los seres tenían miedo de su mirada. Solamente la araña se hallaba contenta en su compañía. No me explico la paciencia que tuve durante aquellas largas horas de observación. Nada me cansaba, nada me era indiferente. Al más mínimo ruido levantaba el tablón. Tenía una curiosidad sin límite, estimulada por un miedo indefinible. ¿En qué diablos pasa usted el tiempo, maestro Cristian? Válgame Dios, estos pintores. Es cierto ese refrán que dice: perezoso como un pintor. En cuanto reúnen unas cuantas coronas, meten las manos en los bolsillos y se quedan dormidos. Relatos del lado oscuro. Yo mismo empezaba a desanimarme. Podía mirar y acechar, pero no descubría nada extraordinario. Hasta me inclinaba a creer que tal vez la vieja no era tan peligrosa y que estaba ofendiéndola con mis sospechas. Pero una tarde, en que con mi ojo espiando, la escena cambió de repente. La murciélago pasó por la galería como un relámpago. No era la misma. Iba erguida, con las mandíbulas apretadas y la mirada fija, dando grandes pasos, y sus grises cabellos flotaban detrás de ella. Las sombras descendieron sobre el caserón. Los ruidos de la ciudad se apagaron. El silencio reinó. Me iba a meter en la cama, cuando al dar una ojeada por el tragaluz, me di cuenta de que en la ventana de enfrente había luz. Un viajero ocupaba, pues, el dormitorio del ahorcado. Entonces se despertaron todos mis temores. Comprendía la excitación de la murciélago. Oía a una víctima. En toda la noche no pude dormir. Me levanté y me acerqué al tragaluz, atento. En uno de esos momentos de ansiedad punzante, sea ilusión, sea realidad, me pareció ver a la musaraña escuchando también.
Pasó la noche y el día apareció, gris, en mis cristales. Extenuado por la fatiga y las emociones, me eché en la cama, pero mi sueño fue corto. A las 8 ya me había vuelto a instalar en mi observatorio. No parecía, pues, que el murciélago hubiese tenido una noche menos tempestuosa que la mía. Cuando salió a la galería, una palidez violácea cubría sus mejillas y su enjuto cuello. No llevaba más que la camisa y unas falduchas de lana. Algunos mechones de pelo gris rojizo caían sobre sus hombros. Miró hacia mi ventana con aire soñador, pero no descubrió nada. Sin duda tenía otras preocupaciones. De repente bajó la escalera dejando los zapatos en el piso para asegurarse de que la puerta estaba bien cerrada. Enseguida subió bruscamente dando zancadas. Estaba espantosa. Se precipitó a la habitación contigua y oí un ruido como el que hace la tapa de un baúl viejo al cerrarse de golpe. Luego la murciélago apareció en la galería arrastrando un maniquí, y aquel maniquí llevaba una indumentaria igual al del estudiante de Heidelberg. Con una admirable destreza la vieja colgó el horrible objeto en la viga del cobertizo y para contemplarlo bajó al patio. Subió otra vez, volvió a bajar y cada vez gritaba y reía más. Se oyó un ruido en la puerta. La vieja de un brinco descolgó el maniquí y se lo llevó. Enseguida reapareció y apoyada sobre el barandal escuchó. Se alejó el ruido. Ella respiró profundamente y los músculos de su cara se relajaron. Acababa de pasar un carruaje. La musaraña había tenido miedo. Luego se metió otra vez en la habitación y la oí cerrar el baúl. Esa escena tan extraña confundía mis ideas. ¿Qué significaba aquel maniquí? Redoblé mi atención. La murciélago acababa de salir con un cesto. La seguí con la vista hasta la esquina de la calle. Volvía a tomar aquel aire de vieja temblorosa, daba pasitos cortos y de vez en cuando miraba de reojo hacia atrás. Ella estuvo fuera de la casa por 5 horas. Yo iba y venía, meditaba, el tiempo se me hacía insoportable. El sol calentaba los tablones y me abrasaba el cerebro. Vi en su ventana al hombre que ocupaba la habitación de los 3 ahorcados. Era un campesino del Bosque Negro, con un gran sombrero de 3 picos, un chaleco escarlata, una cara sonriente y radiante. Fumaba tranquilamente su pipa de Ulm, sin sospechar nada. Sentía ganas de gritarle: «Valiente, cuídate, no te dejes engañar por la vieja, desconfía». Pero él no me habría entendido. Finalmente la murciélago regresó. Hizo con la puerta tal estrépito que retumbó hasta el vestíbulo. Después apareció en el patio y se sentó en el primer peldaño de la escalera. Se puso delante su cesto y sacó unos paquetes de hierbas y algunas legumbres. Después un chaleco rojo, un sombrero de 3 picos, unos pantalones de felpa, un par de medias de lana. Exactamente el atavío que llevaba el campesino del Bosque Negro. Me asaltó un temblor. Ante mis ojos pasaron llamaradas. Me acordé de esos precipicios que atraen con un poder irresistible, de esos pozos que es preciso colmar para que la gente no se arroje a ellos, de los árboles que se han tenido que derribar para que la gente no se cuelgue de sus ramas, de ese contagio de suicidios, de asesinatos, de hurtos que se dan en ciertas épocas, de maneras específicas. Esta extraña seducción del ejemplo que te hace bostezar porque ves bostezar, sufrir porque ves sufrir, matarte porque los demás se matan. Y se me pusieron los pelos de punta, de terror. ¿Cómo la murciélago, aquella sórdida criatura, había podido adivinar una ley tan profunda de la naturaleza? No podía comprenderlo. Sobrepasaba mi imaginación, pero sin resolver aquel problema decidí volver la ley fatal contra la vieja, atrayéndola a su propio lazo. Tantas víctimas inocentes gritaban por venganza.
Puse manos a la obra. Recorrí todos los bazares de ropa de Nuremberg y en la noche llegué al albergue de los 3 ahorcados con un envoltorio bajo el brazo. Nickel Schmidt me conocía por haberle hecho el retrato de su mujer. Señor Schmidt, permítame pasar la noche en la habitación verde de su mesón. Oiga, pero... Oh, no tema. No tengo ningún deseo de ahorcarme. Enhorabuena, hombre, enhorabuena. A fe que lo habría sentido. Un artista con su talento ¿Y para cuándo quiere usted esa habitación, maestro Christian? Para esta noche. Imposible, está ocupada. Una voz a nuestra espalda dijo: El señor puede entrar ahora mismo. No me quedo aquí un momento más. Nos volvimos sorprendidos. Era el campesino con su gran sombrero de 3 picos en el cogote y su hato de ropa al cabo del bastón de viaje. Le acababan de contar las aventuras de los ahorcados y temblaba de ira. El mesonero es un asesino. Deben llevárselo a las galeras. Vamos, cálmese. Lo cierto es que todo esto no le ha privado a usted de dormir esta noche, ¿no es verdad? Por fortuna había rezado mis oraciones, pues si no fuera por eso, quién sabe dónde estaría. ¡Me voy! Bueno, pues ahí tiene usted la habitación libre. Pero cuidadito, no vaya usted a hacer una mala jugada. No se preocupe, eso sería peor para mí, querido señor. Dele su equipaje a Charlotte. Ella lo llevará a su habitación y adelante, ande, pase a tomar algo. Hacía tiempo que no estaba tan tranquilo, tan contento de estar en el mundo. Al cabo de tantas inquietudes, estaba a punto de conseguir mi objetivo. El horizonte se aclaraba. No sé qué formidable poder venía en mi ayuda. Encendí mi pipa y con un codo sobre la mesa y un vaso delante, escuché el coro de la ópera, El cazador furtivo, cantado por una banda de gitanos. La trompeta, el cuerno de caza y el oboe me sumieron en un vago ensueño. Pero cuando el vigilante vino a pedirnos que desalojásemos la sala, otros pensamientos más graves surgieron en mi alma, y meditabundo seguí los pasos de Charlotte, que me precedía con una vela en la mano. Subimos hasta el 3er piso. Allí Charlotte me entregó la vela indicándome la puerta. Abrí la habitación verde. Era una habitación como todas las demás. El techo bajo y la cama muy alta. Recorrí el interior con una sola ojeada. Después me acerqué a la ventana. No había nada en la casa de la murciélago. Solo en el fondo de una gran pieza brillaba una lucecita. Pensé que estaba bien así, que tendría todo el tiempo necesario. Abrí mi equipaje, me puse una cofia de mujer con largos flecos y armándome con un carboncillo, me senté frente al espejo para delinearme las arrugas. Tardé 1 hora en hacerlo. Después de haberme puesto el vestido y el enorme chal, me di miedo a mí mismo. La murciélago estaba allí, mirándome desde el fondo del espejo. En aquel momento el sereno cantó las 11. Arreglé con prontitud un maniquí que había traído, poniéndole la misma ropa que llevaba la musaraña, y entreabrí la cortina. Ciertamente, después de todo lo que había visto de la anciana, su astucia infernal, su prudencia, su habilidad, nada debería haberme sorprendido, y sin embargo, tenía miedo. Aquella luz que había visto al fondo de la gran habitación ahora proyectaba su amarillento resplandor sobre el maniquí del campesino del Bosque Negro, el cual, acurrucado junto a la cama, con la cabeza caída sobre el pecho, el gran sombrero de 3 picos derribado sobre la cara y los brazos colgados, parecía sumergido en la desesperación. La sombra, manejada con arte diabólico, no dejaba ver más que la silueta de la figura. Solo el chaleco rojo y 6 gruesos botones destacaban en las tinieblas. Pero el silencio de la noche, la inmovilidad completa del personaje y su aire lánguido y abatido se apoderaban de la imaginación con una fuerza irresistible. Yo mismo sentí frío en los huesos. ¿Qué habría sido de un pobre labrador totalmente desprevenido?
se habría horrorizado, habría perdido su libre albedrío y el espíritu de imitación habría hecho el resto. Apenas entreabrí la cortina, vi a la murciélago al acecho, detrás de los cristales. No podía verme. Abrí suavemente la ventana. La ventana de enfrente también se entreabrió. Luego, me pareció que el maniquí se levantaba poco a poco hacia mí. Yo también me adelanté, tomé la vela con una mano y con la otra abrí bruscamente la ventana. La vieja y yo estábamos cara a cara. Ella, muerta de estupor, dejó caer el maniquí. Nuestras miradas se cruzaron con igual terror. Ella extendió un dedo, yo extendí un dedo. Ella movió los labios, yo moví los míos. Ella dio un suspiro y se apoyó en los codos. Yo también me apoyé. No puedo decir cuán aterradora fue esta escena. Era delirio, desconcierto, locura. Había una lucha entre dos voluntades, entre dos inteligencias, entre dos almas, una de las cuales quería aniquilar a la otra. Y en esta lucha, la mía tenía la ventaja. Las víctimas peleaban de mi lado. Después de haber imitado todos los movimientos de la murciélago, saqué una cuerda de abajo de la falda y la até al soporte de hierro del letrero del mesón. La vieja me contemplaba boquiabierta. Me anudé la cuerda al cuello. Sus pupilas se iluminaron. Su rostro se descompuso. Gritó: «¡No, no!» con voz silbante. Continué con la impasibilidad del verdugo. Entonces, la rabia se apoderó de la murciélago. «¡Vieja loca!», gritó irguiéndose con las manos crispadas sobre la ventana. No le di tiempo a continuar. Apagué de un soplo mi vela, tomé impulso y tomando el maniquí, le pasé la cuerda por el cuello y lo lancé al vacío. Después, todo volvió a quedar en silencio. El sudor me bañaba la frente. Escuché largo rato. Al cabo de un cuarto de hora, oí, muy lejos, la voz del sereno anunciando la medianoche. Ahora la justicia está satisfecha. Las 3 víctimas están vengadas. Señor, perdóname. Habían pasado unos 5 minutos desde el último grito del sereno, cuando vi a la musaraña, atraída por su propia imagen, precipitándose de su ventana con la cuerda alrededor del cuello y quedando suspendida de la barra de hierro. Vi el escalofrío de la muerte ondular sobre sus riñones y la luna quieta, silenciosa, asomando tras el tejado, puso sus rayos fríos y pálidos sobre su cabeza despeinada. Tal como había visto antes a aquel pobre estudiante, vi a la murciélago. Al día siguiente, Nuremberg entero sabía que la murciélago se había ahorcado. Este fue el último evento de este tipo en la calle Minschenher. El ojo invisible, segunda y última parte. Émile Erckmann y Alexandre Chrétien. El relato El ojo invisible o El albergue de los 3 ahorcados de los franceses Émile Erckmann y Alexandre Chrétien, publicado en 1857, aborda de manera peculiar la fatal influencia de una hechicera. Erckmann y Chrétien se especializaron por una parte en las historias militares de carácter nacionalista y por otra en relatos de temas paranormales que recuperan el folclore de la vida campesina, con apariciones fantasmales, brujas, monstruos, bosques encantados, maldiciones y encantamientos. Su estilo oscuro tiene un toque de humor y en sus obras puede notarse cierta moraleja que busca restablecer la justicia. Otros de sus textos de horror sobrenatural son El sueño del primo Elof, El burgomaestre embotellado, La araña cangrejo y Hugo el lobo.
Erckmann y Chatrian sitúan sus relatos en la región boscosa ubicada en el sudoeste de Alemania, que colinda con el río Rin con Francia y Suiza, conocida como la Selva Negra por su densa arboleda de abetos. Existen muchas leyendas en este lugar, como la de un jinete sin cabeza, de hombres lobo, brujas, ninfas, trolls y del monstruo der Grossmann, una especie de asustador que se dedicaba a raptar niñas y niños. Goethe la usó como escenario para el pacto de Fausto con el diablo. En la novela El Nigromante o El cuento de la Selva Negra, escrita en 1794 por Ludwig Flammenberg, el malvado mago Volker practicaba en ese bosque sus invocaciones. Los propios hermanos Grimm reseñaron los relatos que la gente les narró en su recorrido por la Selva Negra para conformar sus cuentos de hadas entre 1812 y 1830. Caperucita Roja y Hansel y Gretel no fueron de su invención, sino historias que se pasaban de generación en generación para evitar que las personas se internaran en el bosque. En esa época, el lugar era peligroso porque ahí solían esconderse quienes cometían crímenes y solo se aventuraban a entrar en él para cazar los nobles que tenían propiedades en el bosque, acompañados por supuesto de su séquito. En muchos relatos, Erckmann y Chatrian incluyen a personajes judíos, a quienes presentan de manera favorable. El ojo invisible no es la excepción. En él, el personaje judío es un testigo de la lucha entre el mundo físico y el sobrenatural, es un puente entre la perspectiva de la bruja y del artista. El comerciante de arte, Tubak, es quien aconseja al pintor de alejarse de la vieja. Sabe que algo terrible trama, pero prefiere mantenerse al margen. Son varios los temas siniestros que trata el relato El ojo invisible. Por una parte, se hace referencia al tema del doble o doppelganger. La murciélago induce al suicidio a los huéspedes del albergue El Buey Gordo al ser enfrentados con su doble, como si no fueran capaces de enfrentarse a su propio reflejo o descubrieran en él algo tan terrible de sí mismos que les hiciera terminar con su vida. Lo mismo aplica para la misma bruja, quien a pesar de conocer el poder de la sugestión, finalmente sucumbe a ella. Las propias casas son un espejo una de la otra, son iguales en construcción y ornamentos, pero parecen representar facetas diferentes de una misma realidad. Una es luminosa, alegre y bulliciosa, y la otra es su lado oscuro, frío, sombrío y solitario. Otro de los interesantes temas es el suicidio por contagio, un asunto que se puso en evidencia a raíz de que varios jóvenes atentaran contra su propia vida usando el mismo método y vistiendo la misma ropa que el protagonista de la novela Las penas del joven Werther de Goethe, publicada en 1774. Werther decide matarse por el amor no correspondido de una mujer casada. La trama tuvo mucho éxito y fue muy popular en su tiempo, pero algunas autoridades de Italia, Alemania y Dinamarca prohibieron su lectura porque consideraron que estaba teniendo una influencia negativa en la juventud. En una investigación, el sociólogo David Phillips encontró que entre 1947 y 1968 los suicidios ocurridos en Estados Unidos se incrementaron justo al mes siguiente de que el New York Times difundiera algunas noticias de suicidio en su página principal. Así que casi 200 años después de publicarse la novela de Goethe, con fatales consecuencias, Phillips nombró a este fenómeno como el efecto Werther, que también es conocido como efecto copycat. A partir de entonces, en muchos estudios se ha llegado a la conclusión de que la cobertura y difusión inapropiada de una noticia de suicidio o la narración ficticia de alguno puede contagiar la idea en la población vulnerable. Por ejemplo, una investigación llevada a cabo por Cáceres, Guzmán y Sánchez en 2005, con el fin de evaluar el riesgo de imitación o contagio en conductas suicidas en estudiantes universitarios adolescentes en Colombia, determinó que el riesgo de imitación, especialmente por suicidio de amigos, se presenta en individuos con diagnósticos psiquiátricos del espectro depresivo, con antecedentes de maltrato en la infancia,
sin antecedentes familiares de conductas suicidas, con acceso a métodos letales, y en estos casos se encuentra asociado con el hecho de pertenecer a grupos, principalmente deportivos. También se llegó a la conclusión de que el aumento de conductas suicidas y posterior suicidio consumado en adolescentes está relacionado con la cantidad, duración, cobertura e impacto que los medios de comunicación despliegan con relación a este tipo de historias. En sintonía con esto, en un artículo de la revista de la Asociación Médica Canadiense, escrito por Coleman en 2018, se plantea que existe una fuerte evidencia de que el comportamiento suicida puede ser contagioso y que las noticias sobre estos acontecimientos pueden contribuir, especialmente si las noticias incluyen detalles del método de suicidio y si se trata de celebridades. Esto puede explicarse porque las personas que leen o escuchan sobre un caso de suicidio pueden identificarse con la persona que lo cometió y, en consecuencia, también pueden considerar la muerte como una solución aceptable a sus propios problemas. Sin embargo, también se afirma que la transmisión responsable de este tipo de noticias puede contribuir a prevenir un desenlace fatal. Y aquí entra otro fenómeno conocido como el efecto Papageno, nombre tomado del personaje de la flauta mágica de Mozart, quien decide no acabar con su vida cuando 3 espíritus le sugieren pensar en alternativas. Este efecto se refiere a la difusión de noticias que sirven para prevenir este acto. Por ejemplo, mostrar casos en que las personas han superado graves problemas o presentar otras formas de enfrentar situaciones estresantes y pedir ayuda. Tanto el efecto Werther como el efecto Papageno funcionan a partir de la identificación con alguien que está pasando por situaciones similares, lo cual lleva a imitar su comportamiento. En El ojo invisible, la murciélago conocía cómo operaba este mecanismo. El protagonista lo expresa: "Me acordé de esos precipicios que atraen con un poder irresistible, de esos pozos que es preciso colmar para que la gente no se arroje a ellos, de los árboles que se han tenido que derribar para que la gente no se cuelgue de sus ramas, de ese contagio de suicidios, de asesinatos, de hurtos que se dan en ciertas épocas, de maneras específicas. Esta extraña seducción del ejemplo, que te hace bostezar porque ves bostezar, sufrir porque ves sufrir, matarte porque los demás se matan". El artista es el ojo invisible que descubre el artificio por el cual la vieja logra manipular a hombres aparentemente sin problemas para autodestruirse, pero no solo contempla la escena, sino que se ve comprometido a actuar, a detener los suicidios y, más aún, a terminar con la fuente de los mismos. Esta podría ser una metáfora de una concepción social sobre el arte y su función no solamente para representar, sino de actuar frente a una problemática, de no solo ser un testigo neutral, sino de comprometerse con la justicia, poniéndose del lado de las víctimas. Tanto el suicidio por contagio como la motivación para detener esta serie de actos que se presentan en el relato El ojo invisible puede explicarse de forma científica con las neuronas espejo. Descubiertas en 1996 por medio de un estudio en macacos, estas células se sitúan en la corteza premotora y son las que generan la imitación de las acciones que se observan. Las neuronas espejo son las que nos permiten aprender por imitación. Pero estas células también se conectan con el sistema límbico, es decir, con las emociones. Por lo tanto, son las que propician la empatía. Es fácil darse cuenta de cuán contagiosas son las emociones como la alegría o el asco. Por eso, cuando vemos sufrir a alguien, somos capaces de sentir su dolor y de manera casi automática tenemos el impulso de ayudar. Por lo tanto, son la base para la comprensión y la comunicación entre los seres humanos. Con el descubrimiento de las neuronas espejo, se apoya la idea de que la moralidad se sustenta en la biología. Por supuesto que el suicidio es un fenómeno complejo en el cual intervienen muchos factores, pero los medios de comunicación tienen un rol importante en él. Por eso la Organización Mundial de la Salud
ha hecho recomendaciones al respecto. Al difundir una noticia de suicidio, no debe destacarse ni repetirse de forma innecesaria. Debe evitarse incluir elementos personales que lleven a quienes se exponen a identificarse o a sentir compasión por las víctimas para evitar la imitación. Hay que evitar juicios de valor que califiquen a la persona protagonista como valiente o cobarde, o sugerir que fue la mejor solución a sus problemas. No hay que utilizar imágenes dramáticas de la víctima, ni publicar las notas póstumas, ni describir con detalles el lugar ni el método utilizado. Precisamente la difusión sensacionalista de estos eventos ha motivado que ciertos lugares adquieran la fama de sitios con influencia hasta paranormal para cometer estos actos, como puentes, cascadas, acantilados, edificios emblemáticos, pozos y estaciones del tren o del metro, entre otros. Por el contrario, la OMS recomienda que al dar cobertura a estos acontecimientos, hay que brindar información precisa de personas e instituciones a las que se puede acudir para buscar ayuda, informar sobre los factores de riesgo y las señales de alarma con el fin de poder prevenirlos, señalar que la depresión es un trastorno tratable y considerar que también quienes trabajan en los medios de comunicación pueden sufrir afectación al trabajar con este tipo de noticias. La trama del relato El ojo invisible resulta escalofriante por describir, en una atmósfera hipnótica y opresiva a la vez, el fenómeno del suicidio por contagio, mucho antes de que éste pudiera ser explicado por la ciencia. En 1908, Hans Heinz Ewers retomó este argumento en su cuento La araña, sustituyendo a la vieja hechicera por una joven de influencia irresistible. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.